Saludos amigos, en este video nosotros vamos a ver cómo hacer un CRUD en Python. Recuerda que cuando hablamos de CRUD es el acrónimo de Create, Read, Update and Delete. Si vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear, vamos a leer, vamos a actualizar y vamos a eliminar elementos de una base de datos desde un código en Python. Es lo que vamos a hacer entonces. Con este video tú vas a ver lo sencillo, sumamente fácil que es hacer un CRUD con Python, incluso mucho más fácil que en otros lenguajes de programación. Recuerda que nosotros tenemos una serie de videos tutoriales en Python donde te enseñamos desde lo básico hasta lo avanzado. Recuerda que Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la creación de modelos de inteligencia artificial. Pero algo interesante, con Python no solamente podemos crear modelos de inteligencia artificial, sino que también podemos crear aplicaciones de escritorio, también podemos crear aplicaciones web como con Django, y también podemos crear aplicaciones móviles. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto aquí en nuestro editor PyCharm. Vamos a esperar que se cree nuestro proyecto. Luego de que tengamos ya creado nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo fichero. Este fichero vamos a crearlo aquí arriba. Ya tú sabes cómo lo hacemos. Aquí, clic derecho, New. Seleccionamos la opción Python File y colocamos CRUD. Vamos a colocarle el nombre CRUD a nuestro fichero. Recuerda que no tenemos que colocar la extensión porque lo hace automáticamente. Luego hacemos un import de SQLite. Esta es la base de datos que vamos a utilizar o el manejador de base de datos que vamos a utilizar. Luego colocamos un comentario aquí que dice conectar base de datos o crearla si no existe. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer la conexión con la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear una función. Ya tú sabes cómo se crea una función en Python porque ya lo hemos visto en un video anterior. Entonces usamos la palabra reservada def. Luego colocamos el nombre de la función que vamos a utilizar. Le llamamos conectar. Colocamos paréntesis y dos puntos. Luego aquí debajo colocamos la estructura de nuestra función. Colocamos la palabra conexión y la hacemos igual a SQLite 3 punto conectar o connect. Y aquí dentro colocamos el nombre de nuestra base de datos y le colocamos usuarios. Luego creamos otra variable, le llamamos cursor, y esa variable va a ser igual a la variable conexión que ya hemos creado, pero usamos la función o la propiedad llamada cursor que está dentro. Esta palabra reservada es la que nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos. Luego llamamos la función ejecutar dentro de la variable cursor o dentro de la propiedad cursor, dentro de cursor. Y aquí colocamos las sentencias de nuestras consultas a nuestra base de datos. Aquí vamos a crear nuestra base de datos. Decimos crear tabla si no existe, crear la tabla usuario si no existe. La tabla usuario si no existe la creamos aquí. Luego colocamos las propiedades o los campos de nuestra tabla usuario. Abrimos paréntesis aquí porque esto va dentro de paréntesis aquí dentro. Vamos a colocar primero el ID. El ID, que es lo primero de nuestra base de datos, lo colocamos aquí. Y decimos ID es igual a integer, va a ser un entero. Va a ser un primary keep y también va a tener la propiedad de autoincrementar. Colocamos coma y luego agregamos la otra propiedad que va a ser el nombre. Y el nombre va a ser un texto. Entonces colocamos nombre. Esto va a ser no nulo, si no va a aceptar nulo. Y luego colocamos apellido. Apellido también va a ser un texto. Lo colocamos igual que nombre. Y finalmente vamos a colocar edad. Pero edad va a ser un entero. Un integer. Y también va a ser no nulo. No vamos a aceptar nulo aquí tampoco. Ya de esta manera tenemos los 4 campos
de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí vamos a utilizar una palabra. Vamos a llamar la variable conexión y llamamos su propiedad commit para ejecutar este comando. Como esta es una función, la cerramos con paréntesis y luego hacemos un return de conexión. Aquí tenemos ya nuestra primera función de nuestro CRUD. Y en este caso es conectar la base de datos. Crear la base de datos si no existe o hacer la conexión si ya existe. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primer elemento de nuestro create, que va a ser insertar. Vamos a insertar elementos en nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear un comentario aquí que diga insertar un nuevo usuario. Entonces aquí vamos a crear otra función. Ya sabemos cómo hacerlo con la palabra reservada def. Y esta función vamos a llamarle crear usuario. Ya sabes, paréntesis, 2 puntos. Vamos a colocarle propiedades. Esta función va a recibir varios parámetros, que va a ser conexión, nombre, apellido y edad. Esas serán las propiedades o los parámetros que va a recibir nuestra función, porque a partir de ahí es que vamos a insertar un nuevo usuario. Necesitamos el nombre, el apellido y la edad, y también necesitamos la conexión para poder hacer la conexión desde nuestra función a la base de datos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí en el cuerpo de nuestra función, ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a llamar de conexión, vamos a llamar su propiedad cursor nuevamente, y aquí entonces colocamos los paréntesis como ya lo vimos en un video anterior. Luego llamamos la función ejecutar dentro de cursor. Sin embargo, aquí nos está faltando algo. Debemos de colocar la variable cursor. Vamos a crear una variable cursor que va a ser igual a conexión. Estaba faltando esa parte. Bien. Entonces, ya que hemos hecho esto, que ya tenemos nuestra variable cursor, llamamos su propiedad ejecutar. Y aquí entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 3 comillas. Tú sabes ya que esto es para poder colocar varias líneas de código. Hacemos esto, colocamos estas 3 comillas. Entonces aquí dentro vamos a llamar la sentencia para poder insertar un registro. Entonces decimos insert into usuario dentro de la base de datos usuarios, y aquí colocamos los elementos que nosotros vamos a insertar dentro de paréntesis, obviamente. Y aquí está el nombre, el apellido y la edad. Recuerda que el ID nosotros lo colocamos que se autoincremente. No debemos de colocar aquí el ID porque ya lo genera de manera automática. Entonces aquí tenemos estos elementos, nombre, apellido y edad. Aquí ya estamos insertando esos elementos, pero nos falta algo más. Aquí nosotros debemos de hacer lo siguiente. Aquí colocamos los valores, ¿verdad? Y aquí debemos de colocar 3 signos de interrogación de acuerdo, 3 signos de acuerdo a los 3 elementos que colocamos arriba, nombre, apellido y edad. Si fuesen 4, deberíamos de colocar 4 signos de interrogación. Luego aquí nosotros colocamos una coma y colocamos los elementos que estamos recibiendo como parámetros en nuestra función, que serían nombre, apellido y edad. Estos son los elementos que nosotros vamos a guardar en nuestra base de datos. Llamamos nuevamente conexión.comic, como ya lo vimos. Y aquí nosotros vamos a hacer un print. Vamos a hacer un print y vamos a colocar un texto diciéndole al usuario que ya se ha hecho un registro en la base de datos. Esto lo hacemos con fstring, como nosotros vimos ya en un video anterior. Como hacemos esto, colocamos f, luego colocamos comillas simples, colocamos usuario y colocamos aquí el nombre del usuario. Esto podemos hacerlo porque estamos utilizando fstring. Colocamos el nombre aquí y el nombre estamos haciendo referencia a la variable nombre que tiene un valor. Entonces decimos que ya esto ha sido guardado con éxito. Este usuario ha sido guardado exitosamente. Entonces de esta manera ya nosotros tenemos nuestro primer elemento del CRUD, que sería insertar un usuario. Ahora nosotros vamos a ver cómo hacer la segunda función de nuestro CRUD, que sería leer registros desde la base de datos. Vamos a crear una función igual como hicimos con create, y esta función le vamos a llamar leer usuarios. Colocamos los 2 paréntesis, cierra y abre y cierra,
Colocamos los dos puntos y aquí vamos a colocar el parámetro. Esta función va a recibir un parámetro que es la conexión, porque lo vamos a necesitar. Ahora bien, luego aquí en el cuerpo de la función vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar conexión y de conexión vamos a crear una función llamada cursor y esta variable, vamos a crear una variable llamada cursor y a esta variable la vamos a hacer igual a conexión.cursor. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar, ahora bien, de cursor vamos a llamar la propiedad ejecutar, como lo hicimos anteriormente también, cursor.ejecutar. Y aquí dentro de ejecutar vamos a colocar la sentencia que nosotros vamos a ejecutar, que será la sentencia de select. Vamos a hacer un select porque vamos a leer los registros de nuestra base de datos. Aquí colocamos las 3 comillas. Bueno, no será necesario utilizar estas 3 comillas, pero vamos a quitarla después. Vamos a hacer aquí el select. Vamos a hacer un select. Colocamos select asterisco from usuarios porque vamos a leer desde nuestra tabla usuarios. Y luego que hemos hecho la lectura desde nuestra tabla usuarios, aquí podemos quitar estas 3 comillas porque no son necesarias, porque como es una sola sentencia, es una sola línea que vamos a utilizar porque es un select simplemente. En los otros casos utilizamos las 3 comillas porque íbamos a utilizar varias líneas, pero aquí como es una sola podemos utilizar comillas simples. Luego nosotros vamos a hacer lo siguiente, nosotros vamos a llamar de cursor una propiedad llamada fetchAll. Este método llamado fetchAll nos permite recuperar todas las filas o todas las restantes de un conjunto de resultados de una consulta. Lo que hace maravilloso a este método es que devuelve una lista de tuplas. Aunque nosotros no hemos visto las tuplas, la estaremos viendo más adelante. Es interesante porque nos devuelve una tupla. Si no hay más filas disponibles, este método devuelve una lista vacía. Esto lo estaremos viendo cuando ejecutemos este código completo, cuando ya hayamos finalizado. Luego, nosotros hacemos lo siguiente, hacemos un for in y en este for in vamos a llamar usuarios. Y por cada fila de usuarios vamos a agregar ese elemento dentro de la variable usuario. Entonces luego hacemos un print para mostrar esto. De esta manera ya hemos hecho nuestro select. Hemos hecho la segunda función de nuestro CRUD, que sería leer los usuarios, que sería el read. Ahora nosotros vamos a hacer el update de nuestra base de datos. Para hacer esto vamos a colocar el comentario update, actualizar información. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces aquí vamos a crear una función, como ya lo hicimos. En el caso anterior utilizamos la palabra reservada def y luego colocamos el nombre de nuestra función. Colocamos actualizar usuario, colocamos paréntesis, colocamos las propiedades o los parámetros que va a recibir nuestra función, que en este caso será la conexión, el ID, el nombre, el apellido y la edad. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a hacer el update de un registro en la base de datos. Colocamos una variable llamada cursor, la hacemos igual a el parámetro que recibimos en la función, que es conexión, y llamamos a su propiedad cursor. Cerramos esto con paréntesis y luego hacemos lo siguiente. Colocamos cursor, punto, y llamamos a su propiedad ejecutar. Y aquí dentro vamos a colocar las sentencias para interactuar con nuestra base de datos para hacer la actualización o el update de un registro. Colocamos update, colocamos el nombre de la tabla, que en este caso es usuarios. Colocamos sec y colocamos cada uno de los campos que vamos a actualizar. Por ejemplo, nombre es igual, colocamos un signo de interrogación, colocamos una coma, luego colocamos apellido. Vamos a colocar esto en minúscula, nombre. Luego colocamos apellido, colocamos es igual, también signo de interrogación, colocamos una coma. Edad es igual, signo de interrogación también. Y luego aquí debajo vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un where, donde colocamos que estos registros que se van a actualizar son los correspondientes al ID que recibimos en el parámetro de nuestra función actualizar usuario. Colocamos una coma fuera de las comillas, colocamos dentro de paréntesis cada uno de los datos que estamos recibiendo como parámetro de nuestra función, que serán los nuevos elementos que tendrá nuestro usuario, por ejemplo, el nuevo nombre, el nuevo apellido y la nueva edad.
De esta manera estamos haciendo el UDI. Luego llamamos a la variable con opción y hacemos un commit. De esta manera estamos cerrando la ejecución. Vamos a hacer un print igual como lo hicimos anteriormente. Con fstring colocamos un mensaje para que al finalizar la actualización el usuario pueda ver que todo ha salido bien. La opción delete. Vamos a crear una función nuevamente como lo hicimos anteriormente. A esta función le llamamos eliminar usuario. Recibimos dos parámetros, conexión e ID. Creamos una variable llamada cursor y la hacemos igual a conexión.cursor. Luego llamamos de cursor la propiedad ejecutar y ahí colocamos la sentencia delete asterisco from usuarios where, donde ID es igual al ID que estamos recibiendo en el parámetro de nuestra función. Luego hacemos la llamada a commit de cursor y luego creamos un print donde indicamos que el usuario con el ID específico ha sido eliminado con éxito. De esta manera hemos eliminado un usuario, de esta manera tan fácil. Bueno, estaba grabando cómo hacer estas cosas, pero no se quedó grabado. Pero lo primero que hacemos es colocamos aquí el comentario, menú para el CRUD. Luego creamos una función llamada menú y creamos una variable llamada conexión que es igual a conectar. Conectar es la función que creamos al inicio, como ya recordarás. Luego creamos aquí un ciclo while que mientras sea true va a presentar lo siguiente. Primero, un print donde se muestra el menú. Hacemos un salto de línea. Por eso colocamos la barra invertida y la N. Luego colocamos las diferentes opciones que tendrá nuestro menú. Por ejemplo, primero tenemos la opción crear usuario, leer usuario, actualizar usuario y luego eliminar usuario. También vamos a crear una opción que será salir. Luego creamos una variable llamada opción que le vamos a hacer igual a un input, que será un mensaje que aparecerá diciendo seleccione una opción. Luego vamos a hacer lo siguiente. Luego aquí debajo vamos a crear un if y preguntamos si opción es igual a 1 a la primera opción que será crear usuario. Si la variable opción tiene el valor 1 que sería crear usuario, que esto es 1, hacemos lo siguiente. Creamos dos puntos y aquí vamos a crear cada uno de los elementos que le vamos a pasar a la función que estaremos llamando, que es la función crear usuario. Entonces lo primero que hacemos es creamos una variable llamada nombre y esta función la hacemos igual a un input que va a pedir el nombre del usuario que se va a crear. Entonces creamos nombre del usuario, input, y dentro del input colocamos dentro de comillas dobles nombre del usuario. Esto lo vamos a hacer por cada uno de los elementos que vamos a necesitar para crear el usuario. Entonces hacemos lo mismo con apellido, hacemos lo mismo con edad. Y finalmente llamamos la función crear usuario y a esta función le pasamos los siguientes elementos. Le pasamos la conexión, luego le pasamos el nombre, el apellido y la edad. Bien, entonces luego nosotros vamos a seleccionar la opción 2 y hacemos la misma pregunta, pero aquí será con un elif. Aquí preguntamos si opción es igual a 2. Entonces aquí llamamos a la función leer usuarios y solamente le pasamos la conexión porque no vamos a necesitar los demás datos porque va a ser una lectura. Luego hacemos lo mismo con la opción 3, por ejemplo, decimos elif opción es igual a 3. Entonces aquí sí vamos a hacer algo diferente porque aquí necesitamos el ID. Entonces creamos una variable llamada ID y la hacemos igual a int. Recuerda que debemos de convertir esto. Esto viene como un texto, como un string, y lo vamos a convertir a entero. Por eso utilizamos la función int. Y luego dentro de la función int colocamos input. Y aquí dentro de input colocamos ID del usuario actualizar. Aquí colocamos el ID del usuario. Bien, luego creamos otra variable llamada nombre, una llamada apellido y finalmente una llamada usuario. Y finalmente aquí en esta opción llamamos a la función actualizar usuario. Y a esta función le pasamos la conexión, el ID, el nombre, el apellido y la edad. Luego hacemos lo mismo con la opción 4. Decimos opción es igual a 4. Si opción es igual a 4, entonces hacemos lo siguiente. Esta opción recuerda que es para eliminar. Entonces creamos una variable llamada ID, la hacemos igual a un input. Recuerda convertirlo entero con int.
Y luego dentro del info colocamos ID del usuario a eliminar. Entonces aquí no necesitamos nombre, ni apellido, ni edad, porque vamos a eliminar. Entonces luego llamamos la función eliminar usuario, le pasamos la conexión y el ID. Luego llamamos la opción número 5, decimos elif opción es igual a 5, entonces aquí salimos, esta es la opción para salir. Decimos conexión.close y aquí colocamos un break. Y colocamos un print que diga opción no válida, intente nuevamente. Finalmente aquí abajo colocamos el if, el name y lo hacemos igual, preguntamos si es igual a main, entonces aquí abajo llamamos al menú. De esta manera ya hemos finalizado nuestro menú que lo vamos a estar probando.